Pues en esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar un pasaje que en principio es fuerte por lo que se menciona ahí y por lo que nosotros debemos en esta mañana de entender de la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34, que dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Qué tremenda declaración en este pasaje, en esta mañana, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, en esta declaración, que tal vez sea una de las que más claro nos marcan la línea entre lo que es ser hijo de Dios y lo que es no ser hijo de Dios. Y además, pues lo que esto significa, el significado de lo que es ser un hijo de Dios. Vamos a empezar analizando un poquito el contexto de este pasaje. Este pasaje inicia el capítulo 10, inicia con la elección de los 12 apóstoles. E inmediatamente después de elegirlos, comienza nuestro Señor Jesucristo a darles instrucciones, como lo señala el versículo 5. Estas instrucciones tienen que ver principalmente con 3 temas. El primero es a dónde tienen que ir, el segundo es qué tienen que hacer, y el tercero es lo que va a suceder como consecuencia de hacer esto que Cristo está mandando. Vamos a ver primeramente los 2 temas y en el tercero después nos vamos a detener un poco más. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Mateo 10: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7: Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En estos versículos, mis hermanos, primeramente se engloban los primeros 2 temas a los cuales me referí hace un momento. Dice el versículo 5: A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, después de hacer la elección de los 12 apóstoles, dándole estas primeras instrucciones, los manda primeramente ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después en el versículo 7 les dice que tienen que hacer, que yendo, y lo primero que dice es que tienen que predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los manda a ir a Israel y predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, que esto tiene una enseñanza espiritual también para nosotros ahora. En ese contexto, Dios mandó primero a ir y predicar a Israel. Esto tiene que ver con las promesas que Dios había hecho para su pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, el cual se había desviado de la palabra de Dios en muchas ocasiones, y en ese momento los manda a ir a predicarles primero al pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿cómo entendemos esto ahora? Dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, pues era lo que les quedaba más próximo, más cercano. Entonces, nosotros ahora entendemos y debemos entender este pasaje, que cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando nos convertimos nosotros, primeramente
tenemos que ir con las personas que están más próximas y más cercanas a nosotros. ¿Y qué tenemos que ir a hacer? Pues predicar. Predicar, porque como decía anteriormente, esta enseñanza espiritual en este pasaje, para nuestro tiempo, tenemos que compartirles a las personas que nos rodean. ¿Qué dije Mateo 22, versículo 37? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, de manera natural, cuando nosotros nos convertimos, lo primero que queremos hacer es ir a compartir las buenas nuevas con las personas que nos rodean. Prójimo, lo hemos estudiado, es la palabra griega plesión, y quiere decir cerca, quiere decir vecino, quiere decir junto. En la palabra griega habla de quien está más próximo a alguien, como ya lo mencionamos hace un momento. Entonces, dice que este mandamiento es el segundo más importante después de amar a Dios, es amar a nuestro prójimo. Entonces, nosotros sabemos y debemos tener en cuenta que lo mejor y lo más grande, la más grande muestra de amor que debemos expresar para los que nos rodean es el compartirles la palabra de Dios. Es el expresarles que están en una circunstancia que los lleva a la muerte y que ahora nosotros, por gracia de Dios, podemos comunicarles las buenas nuevas, que es que si ellos reconocen su situación de pecado y se arrepienten, pasarán de muerte a vida eterna, al igual que lo hicimos nosotros, meramente por gracia de Dios. Además, esto, como mencionaba hace un momento, pues lo hacemos de manera natural. Cuando nosotros recibimos una buena nueva, en este caso lo más importante, que es la palabra de Dios, pero cualquier otra buena noticia que nos pueda, que venga a nuestra vida, o recibimos tal vez algún regalo, hablando de un regalo material, pues lo natural es que nosotros vayamos directamente pues con las personas más cercanas y les compartamos de ello, les compartamos esta felicidad. O sea, esto debe ser algo que no tendría que ser una exigencia, sino que se tiene que dar de manera natural. Cuando a alguien le pasa algo bueno en la vida, pues va con las personas más cercanas a compartirle esto bueno que les ha pasado, ¿verdad? Porque también uno de los propósitos es que estas personas, tal vez si es algo que a nosotros nos benefició por haber hecho algo correcto, pues ellos también puedan hacerlo para que se beneficien de lo mismo. Entonces, es algo que se debe dar de manera natural, ¿no? Y lo hacemos primeramente en el ámbito, o debemos hacerlo primeramente en el ámbito donde nos desenvolvemos. Porque a veces, pues es triste que de repente podemos ver algún hermano, alguna persona que recién se ha convertido y va y trata de predicar pues a las personas que se encuentran en la calle y lo ves muy activo, pero en el momento que le preguntas, oye, y ya le compartiste qué piensa tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, no, es que yo todavía no, estoy buscando el momento exacto para compartirles. Pues como que no hace sentido, ¿no? O sea, a los primeros que debemos compartirles es a las personas que están más próximas, que están más cercanas a nosotros. Entonces, esto, mis hermanos, es algo que debe darse de manera natural, como decíamos. Dice aquí la palabra de Dios que dentro de estas dos primeras instrucciones, Dios los manda a un lugar primero, que es al pueblo de Israel, que es los que tenían más próximos a ellos, que eran sus prójimos más cercanos de los 12 apóstoles, y los manda a hacer algo, como decíamos, a predicar el evangelio, que es lo primero. Después dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto tiene que ver, como lo hemos estudiado, con las señales que en su momento y en este contexto Cristo permitió que hicieran los apóstoles como señales para que la gente se diera cuenta que ellos iban de parte de Dios. No necesariamente eso tiene que pasar ahora. A veces en su gracia, en su misericordia, Dios permite y obra milagros, siempre de acuerdo a lo que Él mande. O sea,
Los milagros que Él obra a través de nosotros, como lo hemos estudiado, no dependen de que yo tenga un poder, sino dependen de que yo sea obediente a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Por mucho que yo quiera hacer algo, si Dios no me lo mandó a hacer, no va a estar respaldado por el Señor. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que, yendo, predicad el reino, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Son las dos primeras instrucciones que Él da. Y vamos con la tercera, que es lo que va a suceder como consecuencia de hacer lo que Cristo manda. Dice aquí la palabra de Dios, esto lo comienza a explicar todas las cosas que suceden o que van a suceder, que le está diciendo aquí a los apóstoles, que van a suceder como consecuencia de ir a hacer lo que Él está mandando, empieza a enumerarlas desde el versículo 15. Pero para este mensaje en específico no las voy a evidentemente nombrar todas, vamos a concentrarnos ahora sí en los versículos 34 al 37 que mencionamos en el inicio. Dice aquí, Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mis hermanos, yo no sé si han meditado profundamente en esto que son palabras de Cristo, de las primeras instrucciones que les está dando a los apóstoles cuando los elige, pero no me imagino el impacto que los apóstoles acaban de ser elegidos, empiezan a caminar con el Señor, obviamente todavía pues no tienen ese entendimiento porque bueno, están caminando con Dios, pero recién los eligió. Y dentro de estas primeras instrucciones, Cristo les dice que en el versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Vamos a entender esto en el contexto, porque esto pues no significa una guerra literal, pero sí una guerra espiritual, muy profunda que libramos en casa primeramente. Entonces, aquí Dios nos está expresando con una línea muy clara lo que piensa del pecado. Y lo que piensa del pecado y la división que hay entre el pecado al no ser hijo de Dios y entre los justos que han sido perdonados de ese pecado que nos dividía de Dios. Entonces, marca una línea y nos enseña ese antagonismo que existe entre los que somos hijos de Dios y los que no lo son. Ya estudiaremos un poquito más el versículo 36, pero ahorita vamos a concentrarnos en el 34. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Y pareciera una contradicción, porque justo como cantamos hace un momento, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, como le dice Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿cómo es que conciliamos en que uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz? Y aquí, en el versículo 34 de Mateo, capítulo 10, dice que no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y son palabras de Cristo. Sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero lo que quiero hacer notar específicamente es que esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Santiago, lo dijo Cristo a los apóstoles. Mi hermano, es algo, mis hermanos, que tenemos que entender en el contexto, porque en el griego no se entiende. O sea, por ejemplo, la palabra aquí para paz es eirene, es unir, y todos la conocemos.
Y es la misma palabra que se utilizó en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra. Y es la misma palabra que utiliza Romanos capítulo 10, versículo 15, cuando dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, en el griego es la misma palabra. O sea, no es algo que podamos explicar, porque bueno, es que esta palabra griega tiene no es la misma palabra que en estos versículos, no, es exactamente la misma palabra. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Aquí debemos entender el contexto y debemos poner mucha atención en cómo se desenvuelve, en lo que dice el Señor en el versículo. Dice: no he venido, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Primeramente dice que no ha venido para traer paz a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino a unir y a traer paz a los hombres con Dios. Aquí dice la palabra que no ha venido para traer paz a la tierra. Y esto tiene que ver con lo que pensaban los israelitas. Ellos recuerden que uno de los motivos por los cuales no reconocen a Jesucristo como el Mesías es porque ellos pensaban que el Mesías, en el momento que viniera, iba a traer justicia y paz a la tierra entre los hombres. No quiere decir que eso no vaya a suceder en su tiempo, pero ellos, ese fue el motivo por el cual no reconocieron la venida de Cristo como el Mesías. Ellos esperaban justamente eso, que Cristo viniera a la tierra a traer paz. Y en este momento y en este contexto que Cristo está diciendo esas palabras, dice: no he venido a traer paz. Entonces, esto evidentemente causó un cortocircuito en la mente de los israelitas, porque dicen: a ver, el Mesías dice la profecía que va a traer paz. Y si aquí el Señor Jesús está diciendo que no va a traer paz, pues muchos pensaron, seguramente entonces no es el Mesías, porque no cumple con lo profético. A eso se refiere este pasaje, a eso se refiere esta declaración de Cristo en primera instancia, a que no iba a traer en ese momento paz a la tierra, la paz que esperaba Israel en ese momento, porque no era el tiempo, todavía no ha sido el tiempo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice que no ha venido a traer paz sino espada. La palabra espada es la palabra griega, hace unas predicaciones antes la mencionó el pastor Majaira, que quiere decir cuchillo, puñal, y se refiere a estar en guerra o un castigo. Y viene de una derivación maje, que quiere decir controversia, conflicto o contienda. Y esto es muy importante que lo veamos, porque vamos a entender como por qué dice nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Recordemos que en Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice aquí, es más cortante que toda espada de dos filos, y aquí espada es la misma palabra majaira. Entonces, ¿la espada qué simboliza, mis hermanos? La espada simboliza división. Cuando algo corta, cuando algo filoso como una espada o algo corta, separa una parte de la otra. Entonces, el simbolismo de la espada, como lo dice el versículo 35 de Mateo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Lo que la palabra de Dios hace es dividirnos, mis hermanos. Debemos entender esto y orar de una forma para entenderlo correctamente, pero la palabra de Dios nos divide. Sí nos divide necesariamente. Nos pasa de muerte a vida. Nos divide. Cuando yo creo en la palabra de Dios, me arrepiento y nazco de nuevo, necesariamente voy
a mi familia que no ha creído en la palabra de Dios, estamos divididos. Estamos divididos, pero además, en esa división, de inmediato viene el versículo 33 que dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué tremendo! Dice que en ese momento, los de nuestra casa, aquellas personas que amamos, se convierten en enemigos. Ahorita vamos a estudiar el sentido correcto de esto para que entendamos de por qué se convierten en enemigos los de la casa. Entonces, miren, a excepción de, yo creo que puede haber algunas excepciones de que van todos a algún lugar y genuinamente se convierten, se convirtió toda la familia, pero pues son los casos menores. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones a uno le comparten y ese uno que le comparten va a su casa y comienza a compartir el evangelio. La palabra enemigo es la palabra griega echros y quiere decir odioso y quiere decir adversario. Y es la misma palabra en adversario que se usa también muchas veces para referirse al adversario de Dios, a Satanás. Entonces, como les decía yo hace un momento, cuando nos podemos a meditar en esto, es tremenda esta declaración, porque Cristo les dice, a ver, el seguirme a mí va a implicar que esta espada, la cual está cortando, los coloque en una posición totalmente contraria a las personas a las que muchas veces más aman en este mundo. Y esto, no sé si lo han meditado, pero pues es tremendo. Porque es muy fácil, o es más fácil, muchas veces, poder decir esto, pues de algún amigo, de algún vecino, de alguna persona que conoces, que no, pues tampoco se ha convertido, pero bueno, lo conoces. Pero la cosa se empieza a complicar cuando ya es algún primo, cuando ya es algún tío, cuando ya son tus abuelos, ya como que dices, híjole, espérate, te cuesta trabajo decir o entender que de acuerdo a la palabra de Dios, pues ellos son malos, igual que lo éramos nosotros, pero cuesta trabajo entenderlo. Y todavía la cosa se complica mucho más cuando es tu hermano carnal, cuando es tu madre, cuando es tu padre, nuestro padre, cuando son los hijos o el esposo. O sea, ahí muchas veces cuesta mucho más trabajo y desgraciadamente, por tal vez muchas veces tratar de disculpar algunas actitudes que ellos tienen, pasamos por alto cosas que no deberíamos pasar por alto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos interiorizado y no hemos meditado que esas cosas que hacen, porque ahorita vamos a explicar que no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice la palabra de Dios, sino contra lo que está detrás de ellos. Pero debemos entender, y nos cuesta trabajo interiorizar, que lo que está detrás de ellos es el enemigo. Por eso dice aquí la palabra de Dios que los enemigos serán los de su casa, refiriéndose evidentemente a aquellas personas que no han decidido todavía entregar su vida al Señor. Entonces se hace mucho más complicado, ¿verdad? Más fácil poderlo ver con alguien relativamente lejano o no tan cercano, pero cuando se cierra el círculo empieza a ser más complicado. ¿Por qué también, mis hermanos? Porque dice aquí la palabra de Dios que esto muchas veces tiene que ver, nosotros seguimos siendo carne, y en esta carne, los deseos de la carne y las emociones, que muchas veces no se ajustan a la palabra de Dios, van a seguir tendiendo a querer dominarnos.
y a querer tener influencia en nosotros para que pasemos por alto cosas, como decía hace un momento, que muchas veces no deberíamos de dejar pasar por alto. Y aquí pues esta división, como decía aquí la palabra de Dios, los enemigos del hombre serán los de su casa. La palabra hombre en el griego, anthropos, quiere decir con cara humana, ser humano o gente, en el sentido amplio de la palabra de Dios, o sea, es cualquier hombre, cualquier ser humano. Pero en el sentido estricto de este pasaje, porque está hablando de los enemigos del hombre serán los de su casa, está hablando del hombre refiriéndose a aquellas personas que han decidido poner su fe en Dios. Y aquí hay que notar algo muy importante para que le demos el sentido correcto al versículo. Y no pensemos, porque muchas veces se malentiende, que son mis enemigos y entonces me pongo yo de un lado un poquito altivo y entonces ya aquella persona es mi enemigo, y vamos a entender que esto no es así. Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. En la frase y en este contexto, como decíamos hace un momento, se refiere a los que hemos creído en la palabra de Dios y pone en contraste a los que no han nacido de nuevo, pero una de las diferencias es la actitud con la cual tomamos esto. Dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí, espero darme a entender correctamente, ese sentimiento de enemistad, en este sentido del versículo, no viene de nosotros, sino viene de las personas que no conocen a Dios, que al momento que nosotros le predicamos, ellas sienten que nosotros estamos en una afrenta con ellos. O sea, ese sentimiento de enemistad no viene ni debe provenir del cristiano, sino viene y proviene de aquellos que no se han convertido. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la actitud farisea, el quererse, y es un poquito, los fariseos en su tiempo decían, nosotros obedecemos al Señor, y entonces decían, ustedes son los enemigos, y entonces ellos se ponían en una actitud tratando de ser más altivos y por encima de los demás, haciendo nacer en ellos la animadversión para con las otras personas. Y aquí la palabra de Dios nos dice que ese sentimiento de animadversión no debe provenir del cristiano y del que recién se ha convertido, sino de las otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos amando a nuestros seres queridos, nosotros seguimos deseando que se conviertan, les seguimos compartiendo, y muchas veces los que no quieren que les compartamos son, bueno, más bien todas las veces, la mayoría de las veces que no quiere que le compartamos son ellos, y ellos nos consideran sus enemigos, y por eso muchas veces nos insultan, nos dicen, ay, mira, ya llegó otra vez malamente muchas veces nos llaman mochos, ¿verdad? Haciendo referencia a la religión tradicional, y entonces son los que empiezan a atacarnos con frases que sabemos de dónde, que sabemos que provienen del enemigo. Pero entonces sí, en este sentido, los enemigos serán, cuando dice aquí la palabra de Dios, los enemigos del hombre serán los de su casa, se refiere a que ese sentimiento viene de ellos, aunque nosotros evidentemente sabemos que sí hay una línea de separación entre los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Y lo debemos tener muy claro, ¿para qué? Como lo vamos a ver ahorita más adelante, para poder enfrentar esta lucha de la forma en que Dios quiere que la enfrentemos. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora nosotros sabemos que por gracia nos hemos hecho amigos de Dios, como Santiago 2 en el capítulo 23 hizo referencia a Abraham. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, al ser nosotros amigos de Dios, pues sabemos que los que no son amigos de Dios, la Biblia les llama que son enemigos de Dios. Por eso dice, volviendo a Santiago 4, versículo 4, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, no es algo que uno diga, es algo que la palabra de Dios
nos está diciendo. Entonces, aquí pues en este versículo, en estos versículos de Santiago, pues nos está explicando que las obras son el resultado de la fe, ese es el contexto, ¿no? Entonces, vemos que espiritualmente estamos en enemistad con las personas que no han recibido a Cristo. Y repito, esto no quiere decir que esta actitud nos lleve a nosotros considerar a las personas nuestros enemigos, sino que son ellos los que nos consideran sus enemigos. Por eso dice aquí la palabra que los enemigos del hombre serán los de su casa, porque primeramente, haciendo referencia a lo que yo venía compartiendo al principio, pues se supone que a los que primero debemos compartirles son al prójimo, más prójimo, a los de la casa. Si alguien, a los hijos, por ejemplo, si recibió la palabra de Dios un hijo, pues va con sus padres, sus hermanos. Si fue el padre, pues va con su esposa, con sus hijos, su familia cercana. Son a los primeros que deberíamos de ir a compartirles. Entonces, vamos a ver, porque decimos, bueno, pues sí, ya entendimos y a lo mejor vemos cómo ve Dios a las personas y cómo debemos ver nosotros también a todas aquellas personas, por muy cercanas que sean en los lazos de sangre, cómo ve a aquellas personas que no han recibido su palabra, que han decidido no creer en Él. Pero nos quedamos ahí, no. Lo maravilloso de la palabra es cómo nos toca, y vamos a ver ahora nosotros, cómo nos toca defender ese evangelio, que es el tema general de estas predicaciones. Es aquí cómo debemos defenderlo en esas circunstancias de la familia. Y cómo debemos defenderlo es muy difícil, por eso tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, porque es estar cerca del pecado, y cerca del pecado porque, por ejemplo, si alguien es hijo, pues está viviendo bajo el yugo de los padres. Y si los padres todavía no han nacido de nuevo, pero tienen prácticas de pecado tremendas, el hijo pues va a estar cercano a estas prácticas. ¿Y cómo hacerle para no participar ahí? ¿Cómo hacer para no participar en esas prácticas? Si eres padre y si eres esposo o esposa, tienes que estar cercano muchas veces las prácticas de pecado que hacen esas personas que no conocen al Señor. ¿Y cómo hacerle para, estando cerca, no participar de esas prácticas? ¿Cómo le hacemos? Oiga, hermano, pues es que ¿sabe qué? Pues sí, yo sé que no debo hacer esto, pero la cabeza de familia es mi esposo y mi esposo hace estas cosas. Entonces, ¿qué hago? Como hijo, igual. Como padres muchas veces, ¿no? Mi hijo está teniendo estas prácticas, él todavía no nació de nuevo, ¿qué hago? Para no caer en una actitud que también pueda desviar a los hijos de la palabra de Dios y entonces y encaminarlos por algo que Dios no quiere que los encaminemos. O sea, es muy difícil, se escucha fácil. Y muchas veces cuando lo predicamos a otras personas, le decimos, no, es que tienes que hacer esto. Aquí la palabra de Dios tienes que hacerlo. Sí, pero hay algo muy importante que vamos a ver. Las formas y los cómo son muy importantes. Y esas formas y esos cómo tienen que ver con la actitud que Cristo tuvo también cuando caminó aquí ante el pecado. Aquí no es de que el fin justifica los medios. Aquí los medios son muy importantes porque son los medios que Dios nos provee a través de su palabra para poder vivir esa vida diaria. Entonces, como comentaba hace rato, pues tal vez es más fácil entender y sobrellevar la enemistad con las personas que no son tan cercanas, pero se complica cuando el círculo pues empieza a cerrar, ¿no? Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son estas armas que Dios nos da para poder defender el evangelio en nuestro núcleo familiar con las personas que más amamos? Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice aquí la palabra de Dios que tenemos que tomarnos de la armadura de Dios. Y lo dejó el versículo, lo decía 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice el versículo 14 de Efesios 6 que debemos de estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia. Esto es muy importante porque aquí nos está diciendo la palabra, después de enunciar que nuestra arma es la armadura de Dios, dice, lo primero que nos menciona como parte de la armadura de Dios es los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y esto, mis hermanos, creo que es clave en nuestra vida cristiana. ¿Y qué trabajo cuesta muchas veces, como mencionaba hace rato, ser justos justos de acuerdo a lo que Dios nos manda ahora nosotros como cristianos, ¿no? Ser justos de acuerdo a lo que Dios nos manda dentro de la familia. ¿Y por qué cuesta trabajo? Ahorita lo vamos a ver. Cuesta trabajo muchas veces porque es muy fácil, decía yo hace un momento, o es más fácil, no es que sea muy fácil, es más fácil y lo vemos más claro, cuando por ejemplo un vecino, un amigo tiene un problema, vamos a suponer, oye, fíjate que mi hermano está haciendo esta actitud ilícita, te dice tu amigo y tú, bueno, no, pues es que la palabra de Dios dice que tú tienes que hacer esto, fíjate que está metiéndose en problemas de que está empezando a robar, está empezando a mentir y es muy fácil que tú llegues o es más fácil y le digas. Pero ¿qué trabajo cuesta cuando es tu padre o tu madre o un hijo que sabes que está haciendo cosas que no agradan a Dios, que a lo mejor está entrando en actitudes que no agradan a Dios? Y entonces muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero se complica mucho más llevarlo a cabo, ¿verdad? Como decía en un momento, a veces somos más permisivos. Y si a alguien le decimos, si yo nos llegara a contar esto, una persona de fuera, de inmediato le dices, esto dice la palabra, tajante. Ah, pues eso dice, no, pues sí, eso dice. Y cuando es nuestra familia, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Y digamos, esto lo vemos plasmado muchas veces en las personas que no conocen a Dios, como por ejemplo alguien que está inmerso en situaciones de delincuencia, narcotraficantes y esto, pues la mamá lo defiende a capa y espada a pesar de que sabe que su hijo está en actitudes ilícitas, que está perjudicando a otras personas, pero entonces lo encubren, ahí está, yo lo conozco y puede decir la mamá, es que yo le dije a mi hijito que no se metiera en eso, pues sí, pero no lo denunciaste, no lo acusaste sabiendo que estaba haciendo cosas que no debe hacer. Encubrimos y tendemos en nuestra carne muchas veces a encubrir cosas que no agradan a Dios. Y también muchas veces como cristianos tratamos de pasar por alto, porque ahí no es encubrir, sino que tratamos de pasar por alto cosas que no deberíamos, y a lo mejor somos muy enfáticos en cosas que no son tan trascendentes. A lo mejor dicen, no, yo a mi hijo no lo dejo, no sé, hacer X circunstancia, no lo dejo ver este tipo de programas y eso está bien. Pero ¿qué tal lo dejas o le permites que transgreda la autoridad contigo como papá o con tus abuelos? Entonces, mis hermanos, esto de la justicia de Dios, yo creo que es un punto fundamental que a nosotros nos lleva a ser realmente un testimonio real y vivo
de que estamos siguiendo la palabra de Dios. O sea, la justicia, de acuerdo a lo que Dios manda, el vivir la justicia de Dios día a día, es lo que va a hacer que nosotros podamos realmente ser un testimonio vivo, porque además, dice aquí la palabra de Dios, y calzaos los pies con el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, repito, como vemos en el principio, todo cristiano debe vivir la justicia. Y para esto, para vivir esta justicia, pues debemos venir a la palabra de Dios, porque ahí se nos dice lo que es justo y lo que es injusto, de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos que la justicia, Dios, la justicia de ser de pecado, pues esa nos las dio Dios a través de, después de que nos convertimos. Pero la justicia de la que estamos hablando aquí es la justicia que Dios quiere que aplicamos en nuestra vida diaria. Evidentemente hay cosas de la justicia de Dios que el mundo no va a entender. Hay cosas de la justicia de Dios que nos contraponen con el mundo, pero dice Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, aquí la palabra de Dios es muy clara diciendo que todos los hombres creados por Dios tienen una conciencia y que cuando nosotros obramos justamente de acuerdo a la palabra, aunque ellos no estén de acuerdo, ellos saben que lo que estamos haciendo es lo correcto. No importa que te digan que no importa que piensen que la ideología de género está bien, no importa que piensen lo que sea, ellos en lo profundo de su conciencia y de su corazón saben que lo que les decimos es verdad. Y mientras nosotros obremos justamente de acuerdo a la palabra de Dios, eso va a hacer que las personas eventualmente puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, importantísimo ser justos en todo delante de Dios, en toda nuestra vida. Y más importante es, como lo mencionamos hace rato, es con las personas que nos rodean, con nuestro núcleo familiar cercano, inmediato. Vivir esa justicia de Dios. ¿Todos podemos tener errores? Por supuesto que sí. Pero ¿saben qué? El vivir la justicia de Dios es el primer elemento que va a hacer que aquellas personas eventualmente a las que les hemos compartido puedan venir a los pies de Jesucristo. Y además esto va a traer otra cosa para con nosotros, que es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Qué va a tener como consecuencia que nosotros obremos justamente y nos pongamos toda la coraza? Como leímos aquí, después de la justicia dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto va un poco de lo que predicamos al principio, que es ir y predicar el evangelio, ¿no? Esta justicia va respaldada de lo que el evangelio de la paz está diciendo. Y tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Aquí escudo, mis hermanos, tiene que ver, es la palabra griega sureos, y quiere decir un escudo grande. Significa, en el significado original habla de una piedra que tapaba la entrada a una cueva. Luego, después se utilizó la palabra para los escudos estos enormes que utilizaban los soldados en la antigüedad, que tapaban todo el cuerpo, ¿no? Entonces, este versículo habla de que esta fe es el escudo que nosotros ponemos para evitar los dardos del enemigo. Y esto habla algo muy importante. Dice, el enemigo lanza sobre nosotros una serie de tentaciones para que nosotros obremos en contra de la palabra de Dios. ¿Y a quién creen que usa principalmente? A las personas que no han nacido de nuevo y que están más cerca de nosotros. A ellos usa, porque sabe que por ahí nuestra carne y nuestras emociones
van a flaquear y pueden flaquear. Entonces, a ellos usa principalmente. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que tengamos en cuenta que los enemigos de casa no son las personas como tal, sino es todo lo que se está manejando espiritualmente y lo que Satanás maneja espiritualmente para que ellos hagan actitudes que saben que a nosotros ahora vamos a aborrecer. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, versículo 17 de Efesios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, esto, mis hermanos, es lo que más paz debe darnos para compartir con las personas. Saber que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer a nosotros caminar confiados en el Señor. Entonces debemos tomarnos de esa salvación. O sea, no hay nada más grande que Dios nos haya dado en este mundo que la salvación. No hay nada. Entonces, eso nos da la paz que necesitamos, como decíamos hace un momento en Filipenses 4:7. Cuando nosotros sabemos esto, o sea, ¿qué más nos puede quitar la paz que Dios nos ha dado de saber que somos salvos? Eso nos anima a poder compartir, como decíamos al principio, esto con la gente que más queremos. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros, no sé, o algunos, en mayor o menor medida, pues estamos viviendo circunstancias similares a esta, de familiares cercanos, en nuestro núcleo familiar cercano, inmediato, que de acuerdo a la palabra de Dios están en una posición que la Biblia coloca como enemigos de Dios, pero ahorita entendemos qué significa. No quiere decir que entonces por ello nosotros vamos a despreciarlos, al contrario, tenemos que estar más cerca y cobijarlos para hacer testimonio sin participar de las malas obras que ellos hacen. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, no se trata de nosotros ponernos encima, sino por el contrario, ponernos por debajo, pero estando por debajo poder ser testimonio, tomando la armadura de Dios. Como decíamos, pues sí, muchas veces en cosas que así lo ameriten y comprometan nuestra fe, pues tenemos que responder como lo hizo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29, ¿verdad? Que dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay circunstancias de vida que sí nos ponen en una disyuntiva y por supuesto no podemos participar de muchas cosas que ellos hacen. Pero recordemos siempre, como decía hace un momento, que para la palabra de Dios el fin no justifica los medios. El cristiano, como lo vimos al principio en la introducción de esta serie que estamos viendo, en ese testimonio que ahora vemos lo importante que es ser justos dentro de nuestra familia, lo tenemos que hacer con mansedumbre, no altivos. Muchas veces las actitudes que alejan a las personas de Cristo, por eso yo decía hace un momento que aquí las formas son muy importantes, o sea, la forma en la que nosotros expresamos cosas hacen que la gente cercana se aleje de Dios y no se acerque a Dios. Si yo soy impositivo, si yo soy altivo en la hora de comunicar la palabra, si yo quiero ponerme por encima, eso va a hacer que las personas digan, no, pues se siente más. Y créanme que yo al menos lo he vivido con muchos amigos cercanos que dicen, no, es que uno de los principales problemas de los cristianos es que ellos se sienten superiores, porque muchas veces así lo comunicamos. Y si así lo hemos hecho, tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque aquí dice que la palabra de Dios que no debemos a tomar a las personas como mayores que nosotros. Porque muchas veces cuando comunicamos la palabra, lo hacemos de una forma para querer ganar, que hacer que nuestro punto de vista sea el que gane, y no debe ser así. Debemos de venir con una actitud humilde, con mansedumbre, predicar el evangelio, sí firmes, como lo hemos estudiado, pero nunca con una actitud de querer ganar un debate. Y cuando nosotros veamos
que estamos predicando la palabra y de repente esto se está convirtiendo en un debate y empieza nuestra carne, porque por supuesto que la carne hace mella en nosotros. De repente dices, no, bueno, pues ¿cómo va a tener razón? No, yo tengo razón, y ya empezamos a centrarnos en el yo. ¿Sabes qué? Mejor ahí cortamos, oramos, aunque parezca que perdimos. Es muchas veces mejor que parezca, cuando compartimos el evangelio con personas que no han nacido de nuevo, decir, ¿sabes qué? Mejor callo, a tomar una actitud altiva que los aleje todavía mucho más del Señor. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque, como decíamos, se puede ser firme pero manso, y no respondiendo nunca mal por mal, demostrando el mismo amor que demostró Cristo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, porque así lo dice Juan 3:16, que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo a pesar que el mundo lo aborreció. Nosotros debemos de amar a todos, principalmente, como vimos ahorita, a los de casa. ¿De qué manera demostramos ese amor? Demostrando la justicia de Dios vivida día a día. Esa justicia de Dios la tenemos que vivir día a día. En la palabra original, esa justicia tiene que ver con lo que expresamos, con una manera de vivir, y esa manera de vivir necesariamente nos dirige a vivir en santidad delante de Dios. Necesariamente. La justicia de Dios, cuando la entendemos de una manera clara y concreta, nos va a llevar a vivir cada vez más en santidad delante de Dios. Y eso va a hacer eventualmente que las personas que Dios así sepa que lo harán, vengan a los pies de Cristo. Sabemos que muchas veces no todos vendrán, y nos da un pesar que muchas veces personas que amamos, muy cercanas, tal vez no vendrán a los pies del Señor, pero sí a nosotros nos va a dar esa paz de saber que hicimos lo que teníamos que haber hecho y no quedarnos absolutamente con ningún tipo de remordimiento, de saber, híjole, Señor, aquí estoy limpio, como dice la palabra de Dios, de la sangre de todos, porque hice lo que tú me pediste que hiciera. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has hecho entender, Padre Celestial, la importancia de vivir una vida justa delante de ti, y que la importancia de vivir esta vida justa va a impactar principalmente a las personas que tenemos junto a nosotros y que todavía no te conocen, Padre. Hemos entendido de una manera más clara en esta mañana lo que significa muchas veces vivir una enemistad con el núcleo familiar, Señor. Hemos entendido que esta enemistad no proviene de nosotros, Señor, sino proviene de la circunstancia y proviene de la actitud que muchas veces las personas que no te conocen toman para con nosotros, Señor. Pero eso, lejos de llevarnos nosotros a que levantemos nosotros una barrera, debe de llevarnos, Padre Celestial, a tomar la actitud de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ser mansos, humildes. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo vituperaron. Pues ¿qué podemos esperar nosotros, Señor? Aunque sea, como hemos visto ahora, de las personas que más cercanas muchas veces, Padre. Danos por favor esa mansedumbre y permítenos tomar y entender justamente todo lo que hemos visto ahora de tu armadura, Señor, para poder resistir, para poder ser testimonio, para poder obrar justamente en esta vida, Señor, tal cual tú quieres que lo hagamos, y que el fin de todo ello es que vivamos cada vez más en santidad para ser día a día más semejantes a Jesucristo, como tú quieres que seamos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Padre. Te adoramos y te pedimos primeramente, Señor, que si en algún momento todos nosotros o algunos de nosotros hemos permitido cosas que no debimos de haber permitido, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre, y te pedimos que ahora nos des sabiduría, Señor, entendimiento, convicción y decisión en tu palabra para hacer lo que tú quieres que hagamos de acuerdo a tu palabra día a día y en cada acción que tengamos en nuestra vida, Señor.
Gracias te damos en esta mañana, te adoramos y te bendecimos, sabiendo que solo tú y solo en comunión contigo vamos a poder vivir una vida santa como tú lo quieres. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.